Este es el ejercicio hasta ahora uno de los más largos porque se trata de describir gráficamente varias secciones en el plano. Así que para hacerlo más ordenado vamos a trabajar con el plano por un lado, que es el gráfico que ustedes ven a continuación, y con esta hoja auxiliar vamos a ver cada una de las curvas en particular. Empecemos con la primera, que lo que nos dice es x más y menor o igual a 1. ¿Qué sugerencia tenemos nosotros? En realidad, para varias de estas curvas lo que conviene es tratar de, en primer lugar, ver si pertenece a alguna de las funciones que ya vimos en otros cursos de cálculo. Es decir, tratar de ver si pertenece a las curvas, entre comillas, populares o las que se usan siempre, ¿sí? Como para ver si ese patrón nos puede llegar a servir más adelante para, de hecho, solucionar el problema de graficarlos. Entonces vemos un poco la idea. Entonces, por ejemplo, en este caso, x más y menor o igual a 1, esto parece o se asemeja bastante a lo que se llama una recta definida en forma implícita. Está implícita justamente porque no está en forma y es igual a por x más b. Entonces ya tratemos de llevarlo a una forma similar. Vamos a, en este caso, restar x en ambos lados. ¿Sí? De esta manera vamos a tener, fíjense, en este caso esto se nos va y vamos a tener y menor o igual a menos x más 1. Para dibujar esto, pensemos primero en dibujar la recta, ¿sí? Que en este caso va a ser menos x más 1, o sea que fíjense que vamos a tener ordenar el origen, si usamos la escala acá de 1 centímetro, ¿sí? Vamos a tener ordenar el origen en 1, la raíz que en este caso va a ser 1 también, ¿sí? Por el hecho de tener menos x, ¿sí? Y de hecho, fíjense, como en este caso nosotros tenemos que lo que sería el conjunto está definido con una desigualdad de menor o igual, eso quiere decir que se va a tomar la recta, porque esto se puede abrir también de esta manera, y es igual a menos x más 1 unión con y menor a menos x más 1. Es la misma forma de verlo. Pero esto sirve porque nos quiere decir la recta está incluida, ¿sí? Con lo cual, buenísimo. ¿Sí? Vamos a tener de este lado la recta, pero después también tenemos todo la parte menor. ¿Cuál es la parte? Obviamente la recta esta, una vez dibujada, le va a dividir al plano en dos partes, ¿sí? Entonces nosotros, para saber cuál es la que dice y menor a menos x más 1, una forma es probar un punto al azar y por descarte va a ser o uno u otro. Probemos por ejemplo el 0, 0. Si probamos el 0, 0, si pertenece a esa región, eso quiere decir que va a valer el 0, 0 vale 0 para y, 0 para x. Entonces vamos a tener 0 menor a menos 0 más 1, con lo cual 0 menor a 1. Como esto se cumple y el 0, 0 pertenece, vamos a ver que esta región es para toda esta parte, ¿sí? Que vemos de aquí para allá. ¿Ok? Con eso lo vamos a tener bien definido. Vamos a ver otra región, por ejemplo, supónganse, vamos a la parte B, donde en este caso vamos a tener x al cuadrado más y al cuadrado mayor o igual a 1, ¿sí? Y luego x mayor o igual a 0. Lo que vemos acá es que claramente estos son dos conjuntos, ¿sí? Fíjense, x al cuadrado más y al cuadrado se puede dividir a su vez en dos. Tenemos x al cuadrado más y al cuadrado igual a 1, que es la igualdad, y luego x al cuadrado más y al cuadrado mayor a 1, que es la desigualdad no restricta. Y después tenemos acá x igual a 0 también, y luego tenemos x mayor a 0. Entonces pensemos, esto es una circunferencia, ¿sí? Fíjense, circunferencia centrada en el 0, 0, porque no tenemos x0 y 0, radio 1, ¿sí? Y luego todo esto son todas las circunferencias cuyo radio es mayor que 1, ¿sí? Luego acá lo mismo, si esto es una recta vertical que vale 0, y luego acá x mayor a 0 quiere decir que es toda la región a la derecha de esas rectas. Entonces, vamos a tener en cuenta esto, ¿sí? Fíjense, acá tenemos menos 1 y menos 1, entonces vamos a tener toda esta región, ¿sí? Es la parte, digamos, nosotros vamos a poner acá, ¿no? X al cuadrado más y al cuadrado mayor o igual a 1, tenemos toda esta parte, esta frontera en rojo, ¿sí? Y luego toda esta zona, todo lo que es más adelante es justamente la parte de la desigualdad de x al cuadrado más y cuadrado mayor a 1. Y si vamos ahora con x mayor o igual a 0, quiere decir x igual a 0 es toda esta recta que es el eje y. Mayor o igual a 0 es tomar desde el 0 hacia la derecha, por lo tanto el conjunto es todo esto. Entonces el conjunto en definitiva, el conjunto que vimos en esta parte va a ser todo esto, ¿sí? Con esta parte, esto, ¿sí? Y esto como la frontera, y luego
toda la derecha, obviamente no incluimos el primer sombreado en rojo. Esto, como hay que hacerlo varias veces, vamos a hacer varios cuadros de manera similar. Si seguimos, ¿sí? Vamos a ver lo siguiente. Por ejemplo, supóngase que tenemos que definir por un lado, ¿sí?, la curva x al cuadrado más 4y al cuadrado menor a 9, menor estricto, ¿sí? Y luego tenemos x mayor o igual a 2. Estamos hablando acá en este caso del caso C. Bueno, ¿qué es esto? Primero, nosotros decimos, bueno, ¿qué es lo que tenemos? Vamos a separar bien las dos regiones. Obviamente, esto es la intersección de esto. Supongamos que esta parte le llamamos subconjunto A y esta parte subconjunto B. Bueno, la solución de todo el problema es la intersección de ambos. Tienen que cumplir ambos a la vez. Entonces, por ejemplo, en este caso esto, ¿sí?, esto que vemos acá, tiene una semejanza con lo que nosotros vimos en las elipses en las ecuaciones cónicas, ¿sí? Porque fíjense, tenemos ambos x al cuadrado y al cuadrado tienen coeficientes positivos, con lo cual no es una hipérbola, no es una elipse porque tenemos ambos al cuadrado y demás, o sea que por descarte es una elipse. ¿Sí? Y fíjense que tenemos coeficientes que no son iguales entre sí. Entonces, si no son iguales, no es una circunferencia, es una elipse. Ahora, una elipse normal va a ser de la forma x menos x0 al cuadrado sobre a al cuadrado más y menos y0 al cuadrado sobre b al cuadrado igual a 1. Entonces, como referencia no tenemos x0 e y0. Entonces, está viendo que esta elipse está centrada en el 0, 0. A su vez, nosotros tenemos que llevar esto a una forma, o sea, más allá que el conjunto es menor estricto de 9, sí nos sirve, digamos, dibujar lo que sería el borde de ese conjunto y luego dibujar la parte que corresponde. Entonces, por ejemplo, vamos a tratar de llevar esta expresión a la forma de elipse. Para hacerlo tenemos que tener un 1 de este lado, con lo cual vamos a poner la elipse frontera, por ejemplo. Entonces vamos a tener x al cuadrado más 4 y al cuadrado igual a 9. Ojo que no estoy tomando el conjunto, sino que simplemente estoy dibujando un conjunto frontera para de esta manera, digamos, dibujar mejor el conjunto en su totalidad. Entonces vamos a tener en este caso x al cuadrado sobre 9 más y al cuadrado sobre 9 cuartos, ¿sí? Si es que pasamos el 4 a expresarlo como si fuera parte del denominador, y esto nos va a quedar igual a 1. Esto en forma de elipse nos va a quedar x al cuadrado sobre 3 al cuadrado, porque no es 3 al cuadrado, más y al cuadrado sobre 3 medios al cuadrado es igual a 1. Eso nos da la pauta de muchas cosas, ¿sí? Porque fíjense, como esta parte es menor a 9, la región, ¿sí?, o el área A en este sentido va a ser x al cuadrado sobre 3 al cuadrado más y al cuadrado sobre 3 medios al cuadrado menor estricto a 1, siguiendo esta lógica. ¿Ok? Va a ser eso. Entonces, vamos a tener en cuenta, para esta elipse, fíjense, está centrada en el 0, 0, tenemos información de los radios mayores y los radios menores. Entonces, voy a escribir la cuenta acá, en este caso esto nos va a quedar x al cuadrado sobre 3 al cuadrado más y al cuadrado sobre 3 medios al cuadrado, esto es menor a 1. Entonces, por ejemplo, en el caso de que x valga, supongamos que y vale 0, ¿sí?, en este caso vamos a tener que x va a valer 3 y menos 3. Entonces vamos a ubicarlo acá. Vamos a tener, por ejemplo, acá 3, y en este caso vamos a tener un menos 3. ¿Okay? Y después de este lado vamos a tener 3 medios, que esto es 1,5. Entonces, en 1,5 vamos a tener acá 3 medios. Vamos a tener acá menos 3 medios, ¿sí? Entonces, como es la región menor, ¿sí?, acá lo que vamos a tomar, no vamos a tomar la frontera, es decir, acá no está incluida por ser una desigualdad estricta, pero sí está incluido todo lo que está por dentro. Para probar si es la región externa o interna, basta con reemplazar un punto. Supongamos que tomamos el origen de coordenadas, decimos 0 más 0, sobre todo esto es menor a 1, se cumple, así que de hecho es toda esta región. Pero todo esto es la parte A del subconjunto. Si vamos a la parte B, donde la parte B, en este caso, lo que nos decía era que era x mayor o igual a 2, quiere decir que nosotros, por ejemplo, tenemos la recta x igual a 2, que es una recta vertical, y luego mayor quiere decir que estamos tomando toda esta parte. Con lo cual, la región en definitiva, que la que hay que dibujar es esta, con la parte que incluye el 2, esta que no incluye esta sección de la elipse, y sí, todo el interior. ¿Sí? Con eso vamos viendo el resto. ¿Ok? Bien, vamos a seguir haciendo más ejemplos de esto. Fíjense qué es lo que pasa en este caso. Esto, si ustedes observan detenidamente, la ecuación tiene el aspecto de ser una elipse, pero que está explicada en forma
implícita, o sea, no está con nombre y apellido. ¿Por qué? Porque tenemos términos al cuadrado, tenemos términos lineales, varias cosas ahí que pueden hacer un poco de ruido. Entonces, una forma, digamos, de sacar esto sería la siguiente. Tratemos de, completando cuadrados y demás, llevar esta elipse a una forma más completa. Pensemos, por ejemplo, de la siguiente manera. Si nosotros tenemos una resta de números al cuadrado, esto se va a poder pensar como este número al cuadrado, ¿sí? Menos 2 veces esta multiplicación más este número de esta manera. Y de esta manera lo mismo, ¿sí? Fíjense. Entonces, respetando esto, completando cuadrado, vamos a tener x al cuadrado menos 2x, es este caso que ustedes ven acá, siendo x a y el 2 el b, o el 1 el b. Entonces acá le vamos a poner más 1 menos 1, ¿sí? Y acá donde tenemos y cuadrado sobre 4, ¿sí? Podemos sacar, si ustedes prefieren, el 1/4 por fuera, dentro de estos dos términos. Entonces vamos a tener 1/4 por y cuadrado menos 4y, para de hecho cancelar este término que tenemos acá. Y acá, como va a ser 4 por y, ¿sí? Por el hecho de, digamos, de 4 es 2 por 2. Entonces a en este caso va a ser, o mejor dicho, el b va a ser 2. Entonces en este caso vamos a tener 2 al cuadrado, que es 4, ¿sí? Menos 4. Entonces, haciendo esta maniobra, esta va a quedar como x menos 1 al cuadrado menos 1. Y acá en este caso esto va a quedar como 1/4 por todo. Todo esto que nos va a quedar como i menos 2 al cuadrado menos 4. Si hacemos distributiva, esto nos queda x menos 1 al cuadrado menos 1 menos, o más, perdón, 1/4 por i menos 2 al cuadrado menos 1. Esto es igual, menor o igual a 14. ¿Sí? Sigo acá arriba, ¿eh? Esto nos va a quedar x menos 1 al cuadrado más 1/4 de i menos 2 al cuadrado. Esto nos va a quedar menor o igual. Si sumamos de ambos lados nos va a quedar 16. Y acá dividimos por 16 ambos lados. Entonces en este caso, esto vamos a tener 16 es 4 al cuadrado, o sea que esto nos queda x menos 1 al cuadrado sobre 4 al cuadrado. Y en este caso 4 por 4, 16 por 4 es 64. Ya estamos equivocados, 64 es 8 por 8. ¿Sí? Entonces vamos a tener y menos 2 al cuadrado sobre 8 al cuadrado menor o igual a 1. Esto lo que quiere decir es que vamos a tener que el centro de esta elipse está en el punto 1, 2. Entonces, por ejemplo, nos metemos acá, ¿sí? Y vamos a tener radios, fíjense, en x, que va a ser de 4. Entonces nos vamos a mover, por ejemplo, si lo hacemos, aguárdenme que lo dibujo a escala, así ya lo tenemos, nos quedamos tranquilos, ¿sí? Vamos a dibujar el 1 acá, donde corresponde. Realmente estos, ya les digo, estos dibujos no se maten porque el tema con esto es que, ya les digo, la computadora lo hace mucho mejor que lo va a hacer uno, entonces esto es vale como para tener una idea, pero nada para volverse demasiado loco. Es más, de hecho, fíjense que mi elipse sale de escala porque ya se me van los centímetros, pero fíjense, van a tener un radio acá mayor de 8 en ambos casos, y luego en x de 4 la elipse va a venir así y es todo la interior de la elipse. Entonces esto como caso está bueno como para verlo. En este caso vamos a ver qué pasa, por ejemplo, si tenemos x por y mayor o igual a 1. Bueno, una forma de sacar esto sería expresar y en función de x. Vamos a dividir ambos lados por x, en este caso, y esto lo que nos va a quedar es que y es mayor o igual a 1 sobre x. Lo que ustedes ven acá es una hipérbola que tiene centro acá en 0 y que va sobre la función 1 sobre x, que es la función hiperbólica que ustedes ven acá, ¿sí? Dibujada de esta manera. Entonces esto sería 1 sobre x. Si y es mayor que 1 sobre x, basta con que probemos un punto para ver si la región es de hecho hacia afuera o hacia adentro de la hipérbola. Entonces ponemos el 0, 0. 0 por 0 es 0, 0 no es mayor que 1, así que toda esta región no pertenece, sino que la región que pertenece es todo esto por fuera de la hipérbola que ustedes ven ahí a continuación. Veamos otro caso, por ejemplo, tenemos otra hipérbola, vamos a poner en este caso en violeta, vamos a tener x por y mayor o igual a menos 1. Hacemos lo mismo, esto nos va a quedar y mayor o igual a menos 1 sobre x. Entonces,
Menos 1 sobre x quiere decir que estamos reflejando esto que vemos acá. Entonces, por ejemplo, la hipérbola va a ser de esta manera. Se va a venir de esta manera. Y de vuelta, probemos el 0, 0. Vemos que 0 por 0 es 0, es mayor o igual que menos 1. Así que efectivamente la región que pertenece acá va a ser de todo este estilo. Entonces va a estar sombreada, ¿sí? Toda esta región por dentro, que es la que ustedes ven ahí a continuación. ¿Sí? No se limita con la roja que vimos acá. Entonces esto es un tipo de curvas, por ejemplo. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando nosotros tenemos otra, ¿sí? Y menor a logaritmo natural de x? Bueno, lo que se puede hacer acá es dibujar logaritmo natural de x, que de hecho fíjense que acá tiene una raíz en 1, y dibujamos, pero vamos a dibujarla con línea punteada, porque de hecho se habla de que es menor estricta, entonces no tendría sentido que nosotros digamos, dibujemos en la frontera. Sí vamos a dibujar la parte de adentro para probar que y es menor que el logaritmo de x. Lo que hacemos es tomar un punto al azar, por ejemplo, ¿sí? Supónganse que tenemos 2, ¿sí? Entonces la imagen tiene que ser menor que la imagen de 2 tiene que ser menor justamente que lo que vimos al principio. Entonces ahí lo que vamos a tener en cuenta es que va a ser toda la región por debajo de esa curva, ¿sí? Vamos a hacer un ejemplo más con las ecuaciones trigonométricas. Bueno, eso fue todo. Muchas gracias por ver este video. Les pedimos nuevamente que se suscriban y que le den like si creen que les haya gustado y demás. Eso realmente nos ayudaría mucho para poder seguir haciendo trabajos como este. Nos vemos la próxima y mucha suerte a los que vayan a rendir. Un abrazo grande.